Hola jóvenes, bienvenidos a una clase de física titulada Analizando la caída de los objetos. El objetivo del día de hoy va a ser aplicar la magnitud de aceleración a la caída de los cuerpos. Recordemos, y me imagino que todos sabemos, que los cuerpos caen porque se ven atraídos por una fuerza. Ya más o menos todo lo manejamos y sabemos que es llamado a veces fuerza de gravedad. Esta fuerza tiene otras repercusiones cinemáticas en el movimiento de los cuerpos y una de esas es la aceleración. Y este concepto es el de aceleración en los cuerpos que caen. Pero para entender cuál va a ser esta aceleración, debemos primero entender el concepto inicialmente, que es el de aceleración, que habíamos visto en la clase anterior, que era un cambio de velocidad de cualquier cuerpo. Pero esto implicaba que podía aumentar esta, podía disminuir, o si cambiaba su trayectoria de movimiento, también podríamos decir que es un cuerpo que está en constante aceleración. En el caso de los objetos que caen, la aceleración sería claramente en el eje vertical. Ahora bien, debemos preguntarnos si este va a ser, en términos de los sentidos, vectorialmente positivo o vectorialmente negativo. Sabemos que la aceleración es un concepto de los más cotidianos que tenemos, en vista de que los objetos no suelen moverse a velocidad constante. En algunos casos específicamente lo podemos observar con ciertas variables que limitan la observación de dicho fenómeno, pero en particular todos los cuerpos se encuentran en mayor o menor medida acelerados de manera instantánea o con una aceleración constante. Y para entrar de lleno a lo que vamos a ver el día de hoy, necesitamos hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿los cuerpos caen siempre con la misma velocidad con que son soltados o lanzados? Y si les pregunto, si un objeto que usted deja caer aumenta su velocidad a medida que cae, ¿usted ha observado que un objeto que cae o larga o una altura muy pronunciada a medida que va cayendo aumenta su velocidad? Si usted dice que sí, está en lo correcto, porque los cuerpos a medida que caen aumentan su velocidad y con ello están acelerando. Ahora hay que hacerse otra pregunta. Los cuerpos que están cayendo y por ende están acelerando, ¿todos lo hacen con la misma intensidad? Es decir, todos aceleran de 50 en 50 metros partido en segundo, de 1 kilómetro por hora a 1 kilómetro por hora, etc. Para responder a esta pregunta antes, debemos colocarnos en el siguiente video, en donde se hizo un experimento en el que se deja caer una bola de billar y una pluma. ¿Para qué? Para saber cuál cae primero, cómo van cambiando sus velocidades y en vista de esto, si los dos llegan al suelo en el mismo momento. Tú puedes ponerte en una de las dos posiciones para saber qué caerá primero, la pluma o la bola de billar. En este caso, para hacerlo y sacar cualquier variable externa que nos pueda influir en la caída de los cuerpos, es que se hace el experimento dentro de una cámara de vacío, es decir, en una cámara en donde se extrae todo el aire y los objetos caen en ausencia de gases entre medio como lo que estarían sujetos normalmente. Este primer experimento se hace con aire, normalmente como lo que observaríamos claramente en lo cotidiano. En cambio ahora se va a hacer otro experimento en donde van a extraer, como les mencioné anteriormente, el aire que se encuentra dentro de la recámara. Y ahora vamos a observar qué ocurre
realmente en la ausencia de aire. Podemos observar que los dos objetos caen exactamente al mismo tiempo, ¿ya? Por lo tanto, puedo concluir claramente que los objetos aceleran realmente con el mismo valor, con la misma intensidad, permitiendo que se desplacen las mismas distancias en el mismo tiempo. Pero, ¿por qué no observamos esto? ¿Por qué en un comienzo la pluma llegó mucho después de la bola de billar? Está claro que el aire interactúa como un colchón o realiza roce en los objetos que son más aerodinámicos, por lo tanto no hace que la pluma baje tan rápido como una bola de billar. Pero si no existiera el aire, todos los objetos en el planeta, un elefante, una hormiga, una pluma o una manzana, llegarían exactamente al mismo tiempo al suelo en vista de que todos los cuerpos aceleran de la misma manera y con la misma intensidad. Ahora esta intensidad está ya estudiada y es de menos 10 metros partido en segundo cuadrado y es la que conocemos como aceleración de gravedad. Todo cuerpo que está en la Tierra está sujeto a cierta aceleración y esta es la que llamamos como aceleración de gravedad y es denotada por el símbolo G. Ojo, es negativa netamente porque recordemos que estamos expresando en términos de un sistema de referencia vertical, en donde si los objetos se dirigen hacia abajo, los valores van a ser negativos, pero si subieran serían positivos, netamente por el signo de velocidad y aceleración hereda esta misma notación. Entonces, implica que cada cuerpo que se suelte o se lance o nosotros mismos estemos sujetos a una aceleración constante de menos 10 metros partido en segundo cuadrado. Ahora, a responder la siguiente pregunta. Muy bien, efectivamente, cada segundo que pasa, el objeto va a ir adquiriendo 10 metros partido en segundo como velocidad, ¿ya? Si el objeto, por ejemplo, va bajando, se suelta o se lanza, cada vez va a ir aumentando además 10 metros partido en segundo su velocidad a medida que cada segundo que vaya de vuelo, o por otra parte, si es lanzado hacia arriba, con una velocidad positiva, la aceleración de gravedad la va a ir frenando hasta que llegue a un punto y luego empieza a bajar nuevamente por medio de las mismas aceleraciones. O sea, aquí en este caso la aceleración juega un papel de freno a medida que la velocidad va hacia arriba y la aceleración es hacia abajo, o sea, está reduciendo su velocidad, llega a un punto máximo y luego empieza a descender. ¿Y qué pasa cuando desciende? Empieza a aumentar su velocidad por medio de qué aceleración, nuevamente por medio de G o aceleración de gravedad. Y para quedar mucho más claro, vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Un objeto se deja caer desde un edificio muy alto, por lo que se suelta sin impulso. Desde aquí en adelante vamos a dejar de especificar qué es sin impulso, ya que cuando nosotros decimos se deja caer, se implica que no hay ninguna, yo no le coloco fuerza al objeto una vez que lo suelto. Simplemente lo suelto y él cae solamente sin ningún impulso. Así que desde aquí en adelante solo van a leer se deja caer y no sin impulso, ya que dejar caer implica necesariamente lo segundo. Siguiendo, tarda 3 segundos en caer. Ahora, en visto a lo que ustedes saben, ¿con qué velocidad llegará al suelo si yo lo dejo caer? Entendiendo en primera instancia que la velocidad inicial es 0, ¿por qué? Porque nuevamente lo suelto y no le doy ninguna velocidad inicial. Y por lo tanto, y sabiendo por otra parte, que la aceleración en todo momento es la aceleración de gravedad. Usted, con lo visto hasta ahora, podría ya intuir con qué velocidad llegaría luego de su tercer segundo de vuelo. Así que si usted respondió que era menos 20 metros, menos 30, disculpen, metros partido en segundo, está en lo correcto.
Recuerden nuevamente que los signos negativos simplemente me están indicando que van en el eje cartesiano vertical, van hacia abajo. Por lo tanto, efectivamente sería menos 30. ¿Por qué? Porque recordemos que cada segundo que pase, en vista de lo que entendemos por aceleración, va a ir aumentando 10 metros partido segundo. Luego que pasa otro segundo, 10 metros partido por segundo más. Y así sucesivamente a medida que tenga más segundos de vuelo. Recordemos que eso necesariamente es la aceleración. Así que podemos nosotros intuir básicamente la velocidad de llegada al piso de cualquier objeto netamente sabiendo la aceleración de gravedad. Ahora también hay ciertas variables que no han sido incluidas en este análisis, como por ejemplo el que les mencioné en un inicio, el de la pluma en el aire. Si hay aire no podríamos calcular esto, pero por ejemplo en el mismo video, si la pluma se dejase soltar y la pluma estuviese cayendo por medio de 3 segundos, la pluma efectivamente tendría menos 30 metros por segundo de velocidad en ese instante. Recordemos que ahora estamos hablando de velocidades instantáneas. Otro ejemplo más, pero esta vez es cuando se lanza un objeto hacia arriba. Y como les había mencionado anteriormente, recordemos que los objetos suben, se detienen un instante y vuelven a caer nuevamente. Así que en este ejemplo, una persona dispara una bala verticalmente hacia arriba con una velocidad de 110 metros partido en segundo. Aquí un paréntesis. Estos ejemplos han sido con velocidades altas y con alturas o segundos de vuelo mucho más grandes de lo que nosotros comúnmente estamos acostumbrados. En vista de que los objetos caen, por así decirlo, muy rápido, en un tiempo muy acotado, siempre tenemos que analizar cuando sean alturas mucho más grandes o a velocidades mucho más altas cuando se hagan lanzamientos, ya que nos estarían dando la fracción de segundo y si bien estaría correcto, no sería tan fácil de analizar. Ya entendiendo bien la aceleración, la caída y los lanzamientos, podemos extrapolarlo a fracción de segundo, a un segundo, 5, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo al ejemplo, esta bala que es disparada verticalmente hacia arriba tiene una velocidad inicial a diferencia de cuando se dejan caer. Ojo. ¿Cuántos segundos tardará la bala en detenerse a cierta altura? Porque recordemos que un segundo se va a detener y después va a volver a caer la bala. Entonces sabemos que en el tiempo cero, cuando es lanzada, su velocidad inicial es de 110, pero empieza a acelerar negativamente. Recordemos que de alguna manera la aceleración de gravedad la empieza a aumentar su velocidad, pero hacia abajo, lo empieza a frenar, si lo pensamos de esa manera. Entonces el primer segundo la bala va a estar a 110 metros partido, después menos 10 y así sucesivamente, hasta llegar a una velocidad final de 0. ¿Cuándo estaríamos llegando a esto? Básicamente al segundo 11. Si bien se nos puede hacer más o menos tedioso este trabajo, vamos a ver en la próxima clase que van a existir ecuaciones que nos van a permitir deducir las alturas o distancias recorridas por cualquier objeto en vista a cierta velocidad y cierta aceleración sin necesidad de recurrir a estas tablas o de recurrir a otros trabajos mentales. Simplemente voy a aplicar una ecuación y voy a llegar al resultado correcto.